Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Hoy tenemos un programa dedicado a Sergio Vilela. Sergio Vilela es editor principal de Planeta aquí en el Perú. También es periodista, articulista y escritor, entre otros. Ha escrito el libro El Cadete Vargas Llosa, un libro muy importante que ya tiene varias ediciones y que habla un poco sobre la historia de Mario Vargas Llosa en el Colegio Leoncio Prado y que explora un poco toda esa época muy tumultuosa en nuestro país y que desembocó en el caso del Nobel en La ciudad y los perros. Ahora ha salido la quinta edición de este libro en Editorial Panamericana y conversaremos con Sergio al respecto. Mi nombre es José María Salazar Núñez y aquí empieza Somos Libros, Seámoslo Siempre. Acompáñame. Bueno, continuamos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre y vamos a conversar, como lo anuncié, con Sergio Vilela, quien nos va a hablar sobre la reedición de su famoso libro El Cadete Vargas Llosa. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos un poquito, para los que no saben, para los que no estuvieron atentos a la primera edición, ¿cuál fue la idea detrás de El Cadete Vargas Llosa? Mira, el libro es un libro que cuenta la historia de un joven reportero, que en su día fui yo, que quería, o sea, yo estaba haciendo una investigación sobre la vida de Vargas Llosa en el Colegio Militar Leoncio Prado. Entonces, a partir de ahí empieza la historia, ¿no? Pero claro, llegar a Vargas Llosa era muy difícil, entonces se convirtió esto también en una persecución, en realidad, ¿no? Entonces hay la historia de cómo este reportero, que está todavía saliendo de la universidad, va detrás de este escritor inalcanzable, y a su vez está la historia de este escritor cuando era cadete, y todo lo que pasó en esa historia real que inspiró su novela La ciudad y los perros, ¿no? Eso es un punto bien interesante en el libro, ¿no? La ciudad y los perros, ¿no? Es un poco la historia del making of La ciudad y los perros y el making of Vargas Llosa mismo, ¿no? Que era una persona que quizás, si uno lo veía y él mismo lo ha dicho, no era alguien que entraba en el perfil que iba a ir a un colegio militar, no tuvo realmente mucha opción. Cuéntanos un poco qué fue lo que descubriste, qué fue lo que te sorprendió de esa persona que se estaba formando, ¿no? Efectivamente, Vargas Llosa era un cadete bastante tímido, ¿no? No era pues del perfil de los chicos que normalmente iban ahí en esa época, que era chicos a cuyos padres pensaban que había que darles una disciplina férrea y tal, ¿no? Él era más bien, acabó ahí un poco por una mezcla de circunstancias, ¿no? Y lo que yo fui descubriendo realmente fue que muchas de las cosas de la novela La ciudad y los perros evidentemente están inspiradas en la historia personal y la historia también de los compañeros de la promoción, ¿no? Y que tú escribes también, siempre has escrito, y como muchas personas de tu generación, y creo que todos los peruanos que hemos escrito después, tienes una admiración por Vargas Llosa. ¿Cómo separaste el escritor, la figura inalcanzable, de la persona, de la persona de quien estabas hablando en su juventud, ¿no? Mira, fue interesante porque el entrar a su vida, el entrar a su vida en esa época, pues era una biografía, era un momento de su vida en que él era desconocido, ¿no? Entonces era un Vargas Llosa desconocido, era un Vargas Llosa que todavía no se veía que fuera, tenía ahí algunas señales de que le interesaba mucho la escritura y la lectura, ¿no? Pero realmente también es la época de su vida en la que él no es famoso, ¿no? Es un Vargas Llosa común y corriente, ¿no? Cosa que es raro porque él desde muy pronto va a ser muy famoso. Desde los 27 años ya era una persona que tenía un prestigio como escritor, ¿no? Y muy rápido, es una persona muy relevante en el mundo de las letras. Entonces, ese cadete desconocido, ese estudiante desconocido, a mí me intrigaba mucho también, porque era como ver de cerca qué es lo que va pasando con él a nivel personal y a nivel del colegio, que va haciendo que se vaya gestando ese escritor que luego va a ser, ¿no? Bueno, y hablando de gestar ese escritor, tenemos aquí algunas cositas que nos has sido muy amable en mostrarnos. Cuéntanos un poco qué es esto, que es algo muy especial. Mira, es una reproducción de la primera página del manuscrito de La ciudad y los perros, que bueno, Vargas Llosa todavía escribe a mano la primera versión, incluso
lo va pasando después, pero se escribe en libretas, se escribe en cuadernos. Y pues este manuscrito está en la Universidad de Princeton ahora. Y tuvimos acceso a las primeras páginas, Alonso Cueto y yo, cuando hicimos un libro de homenaje en el año 2008, que se llamó La Libertad y la Vida, que fue un libro que nace de una muestra que hizo la Universidad Católica, en la que se arma una exposición con 14 salas sobre su vida y su obra. Y ahí tuvimos mucho tiempo de poder acceder a los archivos de Vargas Llosa, poder revisar documentos, cartas, y bueno, y también pudimos pedir las reproducciones de las primeras páginas de varias novelas, ¿no? Entre ellas La ciudad y los perros, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se ve, y de hecho también en mi libro, en la edición de Panamericana, en la 5ª edición, se va a poder ver esa reproducción también, y el detalle de que la novela no empieza con el inicio famoso de Cuatro hijos del jaguar, sino empezaba de otra manera. Y ahí se ve cómo Vargas Llosa hace la edición entre lo que escribe a mano y lo que publica, ¿no? Y los cambios que hay también de una versión a otra, ¿no? Y quería preguntarte también, el libro, la edición que mencionabas de Panamericana es la 5ª, o sea, ya es un libro que ha tenido 4 ediciones antes, y quería saber un poco qué fue lo que descubriste cuando empezaste a las investigaciones de este libro y luego toda un poco la vida con Vargas Llosa acerca del país, ¿no? Acerca un poquito de lo que nos decía esta época, esta persona que crece en una época determinada en un Perú que ahora es completamente distinto. ¿Qué fue lo que descubriste a nivel social? Yo no sé si es un país totalmente distinto, pero sí ha cambiado definitivamente. Pero sí creo que hay cosas que de esa época que todavía se perciben y persisten, ¿no? Era evidentemente un país distinto, era un país de régimen, estaba dentro de un régimen militar, ¿no? Era un país donde precisamente la educación militar y la formación militar era de mucho prestigio en ese momento, ¿no? No digo que ahora no lo sea, pero en ese momento representaba como la gente que iba ahí era gente que eran los mejores alumnos de diferentes partes del país, ¿no? Y digamos también las familias que mandaban a sus hijos los mandaban con la idea de que puedan hacer una carrera en el ámbito militar, ¿no? Y además, como lo cuenta Vargas Llosa, es un momento donde en ese colegio está la confluencia de todas las sangres, ¿no? Indios, mestizos, negros, cholos, blancos. Entonces toda esta cosa de la mezcla, ¿no? También se traduce en lo que se traduce siempre en un colegio de hombres, de pronto, sobre todo ahí más notorio, ¿no? El bullying, el abuso entre ellos, ¿no? Que de alguna manera es los dramas o la tensión dramática que hay en La ciudad de los perros, representa un poco eso, en pequeño lo que era el Perú en ese momento y en pequeño lo que era la sociedad limeña de ese momento, ¿no? Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Podríamos conversar de muchos temas más, pero ya no se nos queda un poco corto el tiempo, así que ya saben, Editorial Panamericana acaba de lanzar la 5ª edición de este libro de Sergio Vilela, El cadete Vargas Llosa, la historia oculta tras la ciudad y los perros, no se lo pierdan. Y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Listo, Sergio, muchas gracias. Genial. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Sergio Vilela. Ya saben, su libro El cadete de Vargas Llosa ya está disponible en librerías. Seguiremos, estén atentos a las novedades, seguiremos trayendo más entrevistas de la Feria Ricardo Palma. Y por supuesto entren a nuestro Facebook, Somos Libros, Seámoslo Siempre, nuestro Facebook CNV, y a la página web cnvtvdigital.com, donde colgamos todas las entrevistas por si se las perdieron. Además, a mí me pueden encontrar en @JosemaríaSomosLibros en Instagram. Todas estas direcciones están apareciendo por aquí en algún lugar. Conmigo será hasta la próxima, y recuerden, somos libros, seámoslo siempre. Chao.